Bueno, en esta noche es la última noche de el estudio sobre el libro de Levítico, las ofrendas y las fiestas. Y entonces hoy vamos a tomar todo el tiempo para las ofrendas, las fiestas de Jehová. Y lo que voy a hacer en el principio es que voy a mostrar algunas figuras, algunos dibujos para que podamos captar antes de entrar en la palabra del Señor, cubriendo lo que la Biblia nos muestra acerca de las fiestas de Jehová. Entonces, por un tiempo vamos a tomar esto mirando. No sé si puede ver de ahí abajo, pero ahí vemos cuando estamos mirando las fiestas de Jehová, que aquí está este reloj, pero no es un reloj legítimo según los números, pero lo he hecho en esta forma porque había en total 7 fiestas. Las primeras 3 fiestas, que era la fiesta de Pascua, fiesta a panes sin levadura y primeros frutos. Ahora, estos tres cayeron en una semana. Actualmente 8 días. Comenzó en una semana pues de 8 días. Entonces fue el primer mes del calendario de los judíos. Después aquí, esto dice 4, pero realmente pertenece al mes 3. Tiene 4 porque era la cuarta fiesta, que es Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, la cuarta fiesta, pero sucedió en el mes 3. Entonces aquí vemos 5, 6 y 7, trompetas, expiación, tabernáculos, que los 3 sucedieron en el mes 7. Y después de estas 7 fiestas, yo tengo aquí el número 8, porque esto completa todo en un sentido la semana de Dios, pero nos lleva al número 8, que el número 8 significa un nuevo principio. Entonces, cuando al final llegamos a tabernáculos, digamos, todo el plan de Dios ha terminado y va a entrar en una nueva etapa, un nuevo principio, que será el milenio y la eternidad. Entonces, vemos mirando estas cosas, podemos captar algo de lo que está mostrando las fiestas. Ahora, aquí está el mismo dibujo, pero con algunos otros detalles. Aquí vemos las 3 fiestas en el primer mes. Podemos aplicarlo al tabernáculo, que significa que en el tabernáculo corresponde la altura, la experiencia de la vida en el tabernáculo, el atrio. El atrio, y aquí el atrio corresponde a la madurez espiritual de lo que llamamos hijitos, que viene de 1 de Juan. Entonces, ahí nos lleva a la fiesta número 3, no 4, pero el número 3, que está en el tercer mes, que corresponde a la madurez de uno de jóvenes, en 1 de Juan, y en el lugar del tabernáculo, el lugar santo. Entonces, vamos ahí, 5, 6 y 7, trompetas, expiación y tabernáculos, que significa o podemos aplicar a los padres que ya han experimentado madurez en sus vidas, que corresponde al lugar santísimo, donde está la presencia, el propiciatorio, la gloria de Dios, etc. Y como dije anteriormente, el número 8, que ya esto completa el calendario de Dios, pero nos lleva a nueva etapa, nuevo principio, el milenio y el cielo. Ahora vemos que en las fiestas del Señor
Yo los tengo dividido en esa forma. Todo estoy dando esta introducción para darnos a entender más o menos dónde va, digamos, el calendario de Dios y de qué significa, qué detalles hay en el calendario de Dios. Pero está hecho en esta forma. Aquí usted ve el primer mes, que fue la fiesta de la Pascua. Esto sucedió en una semana entera, o como expliqué antes, 8 días. El primer día de la fiesta de la Pascua fue el día 14. Ahora un pequeño error ahí, no debe estar 1, debe decir, poner solo 14. Pero 14 días que celebraron la Pascua, y durante la Pascua o durante la época de ese tiempo de lo que llamamos la Pascua, que en el primer mes caía lo que llama la palabra de Dios la lluvia tardía. Y en cuanto a la agricultura, era la cosecha de cebada. Entonces ahí podemos ver, tal vez sería bueno que nuestro hermano ponga estos 3 versículos acá que va con la fiesta de Pascua, que habla de la lluvia tardía y también la cebada. Levítico capítulo 23, el versículo 10, nos dice en esta forma: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguiréis mis mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Pues mirando esas fiestas significaba cebada. Ahora en el Ruth capítulo 1, libro de Ruth capítulo 1, versículo 22, dice: así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Que significa, aquí en cuanto a Ruth, ella llegó en esa época donde era el primer mes y estaban celebrando la fiesta de Pascua. Y Josué capítulo 3, versículo 15. Josué 3:15, cuando los que llevaron el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Esto se refiere otra vez a la siega de la cebada. Ahora, aquí en medio de esa semana, o aquí pues dice 15 al 21, donde fue la celebración de panes sin levadura. El día 14, el primer día, y después entraron en los días 15 al 21, donde celebraron los panes sin levadura, que vamos a estar mirando los detalles de esto. Y en medio, se me acabó la batería, en medio de la semana, usted puede ver el día 18, ahí fue la celebración de los primeros frutos. Entonces aquí 14, 15, 16, 17 y 18 en medio de la semana, y continuaron hasta el día 21. Pero en total 8 días esta semana, que es conocido como la Pascua. También a veces es llamado la semana de los panes, los panes sin levadura. Y también a veces los primeros frutos, pero se refiere a una sola semana con 3 fiestas. Ahora, pasamos a 2 meses hasta que tercer mes, donde fue la fiesta de Pentecostés. Y durante la fiesta de Pentecostés, la cosecha, porque esas fiestas están relacionadas con las cosechas en Israel, estaban cosechando la cosecha de trigo. Vamos a mirar estos 2 versículos acá, Levítico 23, 16 y Éxodo 34, 22, en referencia a la fiesta de Pentecostés. Dice: y hasta el día siguiente, el 7º día de reposo,
contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Pues cuando estudiamos más en detalle, vamos a entender lo que eso significa el nuevo grano, pero se refiere al trigo. Ok, y después la cita en Éxodo 34, 22. Éxodo 30, también celebrarás la fiesta de las semanas. Vea, esto, de las primicias de la siega del trigo y la fiesta de cosecha salida de fin de año. Entonces, lo que está en este versículo son los tres tiempos de las 7 fiestas. Aquí dice, celebrarás la fiesta de las semanas, pero eso es como yo dije, la fiesta de la Pascua. Y después la de las primicias de la siega del trigo o la fiesta de Pentecostés. Y aquí la fiesta de la cosecha a la salida del año o la fiesta de tabernáculos. Entonces aquí la fiesta de Pentecostés fue celebrado el día 50, no día 50, pero 50 días después, primeros frutos, donde el Espíritu Santo cayó en el día de Pentecostés. Ahora llegamos al 7º mes, porque entre 3 y aquí hay meses que han estado trabajando y no han habido nada de ceremonias ni de congregarse entre el pueblo de Dios. Pero ahora entonces Dios convoca al pueblo de nuevo para celebrar a la fiesta, lo que se llama tabernáculos, pero bajo el título tabernáculos hay 3 fiestas. El primer día del mes séptimo celebraron lo que llaman la fiesta de las trompetas. En 10 días o después, son 9 en ese sentido, el día décimo celebraron la fiesta de expiación. Entonces, después de 10, llegaron hasta 15 días, día 15 hasta 21, el día que llamaron tabernáculos, pero estos 3 están bajo, digamos, el título, se quiere decir, la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta, como estas 3 fiestas aquí, tenían 8 días, una semana, pero realmente 8 días. Y también igual acá, con tabernáculos, era una fiesta de 8 días, porque era una fiesta de 7 días, pero al final agregaron otro día más, entonces 8 días. Ahora, durante la fiesta de los tabernáculos, caía en lo que llamaban la lluvia temprano. Y durante este tiempo están cosechando diferentes cosechas, aceituna, higos y uvas. Leamos 23 de Levítico, versículo 39. 23. Pero a los 15 días del mes séptimo, esto es cuando comenzó tabernáculos, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo. Y noten, el 8º día, porque agregaron otra semana a esta fiesta, que indica, como yo le dije, el número 8 en la palabra de Dios significa un nuevo principio, un nuevo día que viene. Entonces, terminó fiestas y entró en un nuevo día 8º, y dice, será también día de reposo. Pero aquí, cuando dice, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, y esto implica, según las cosechas, la cosecha de aceitunas, la cosecha de higos y la cosecha de uvas. Miremos Deuteronomio 16:13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar, que significa lo que estamos mirando allá, higos y uvas y aceitunas. Ahora sigamos a mirar otro dibujo de lo que estamos mirando acá. Aquí está prácticamente el mismo dibujo, pero hay ciertos detalles que no está en el otro, que ya están acá. Entonces usted puede ver el título en total, las fiestas del Señor. Número 1, la Pascua, que realmente eran 3 fiestas. Y podemos ver aquí, dice Pascua,
y la palabra mayor de la fiesta de la Pascua era sangre. Aquí después la fiesta de los panes sin levadura, y básicamente la palabra principal de esta fiesta es separación. Y aquí la fiesta de los primeros frutos, y básicamente la palabra es la resurrección de Jesucristo. Y aquí están las mismas cosas que hemos visto, día 14, los días 15 al 21 y aquí el día 18. Ahora aquí Pentecostés, el tercer mes, la cuarta fiesta, la fiesta de Pentecostés, que no era un día cierto porque dependía del mes anterior, la fiesta anterior, cuando levantaron la gavilla y la sacudía en la presencia del Señor, que habla de la resurrección de Jesucristo, y por los meses varía. Entonces era más o menos 5, 6 o 7 de este mes. Ahora, ¿qué significa derramamiento del Espíritu Santo? Y comienzo comienzo o la entrada a las últimas 3 fiestas. Ahora usted puede ver aquí en estas flechas, dice históricamente cumplido en la vida del creyente. Entonces, hasta este punto, 4 fiestas ya son cumplidos. Son cumplidos históricamente y también se cumplen en nuestras vidas, literalmente en nuestros días. Ahora, mirando aquí la Pascua, sombra de la crucifixión y tipo de la salvación. Pentecostés, sombra de Hechos capítulo 2. Pentecostés y tipo del bautismo del Espíritu Santo. Tabernáculos, símbolo de lo que Dios quiere hacer al final de los tiempos y la venida de Jesucristo. Entonces, mirando aquí la fiesta, lo que se llaman tabernáculos, como ya dije, hay 3 fiestas bajo ese título. La fiesta número 1 de esto, las trompetas, que ya vamos a mirar los versículos, pero los dejo en ese momento, que comenzó el primer día del mes séptimo. Ahora, después aquí, el día 10 del mes séptimo, día de la expiación. Sobrepasé cuando la fiesta de trompetas, llamado para preparar para las fiestas de los tabernáculos. Esto es lo que, abarcando la fiesta de los tabernáculos, un llamado para prepararse para las fiestas de los tabernáculos. Ahora, bajo aquí la día de expiación, la segunda fiesta que comenzó el día 10, básicamente la sangre quitando todo pecado. Es lo que pasa por esta fiesta. Ahora, la última fiesta de tabernáculos, que se celebraron día 15 al 21, que significa derramamiento del Espíritu y consumación, derramamiento del Espíritu y consumación de todas las cosas. Ahora, aquí dice para ser cumplido en la vida del creyente. Históricamente sí. Cada uno de estas 4 fiestas tenían un tiempo designado y se cumplió históricamente. Ahora, yo creo que también estos 3 van a tener un cumplimiento históricamente en el pueblo de Israel. Aunque hasta ahora no han comenzado, pero estamos mirando a través de los años, poco a poco Dios comenzando a cumplir estas fiestas. Ahora, lo que yo quiero enfatizar un poco es esto, es que si yo estoy experimentando estas 4 fiestas, y estos aquí tienen que ser cumplidos en la vida del creyente, yo creo que yo voy a morir antes que sean cumplidos históricamente, literalmente. Entonces, yo no puedo esperar en mi vida cristiana que yo paso o espero hasta que trompetas, expiación y tabernáculos se acontecen literalmente en Israel.
para mí significa que yo mismo tengo que vivir estas 3 fiestas en mi vida hoy día. La experiencia espiritual. Ahora, como estos fueron literales, eran puntitos o días especiales, literalmente entraron en el sentido histórico y literal. Pero para nosotros aquí, estamos en espera de ellos. Pero si no vamos a vivir por siempre, para siempre, que significa si realmente como estos fueron cumplidos en mi vida, y yo estoy experimentando la salvación, estoy experimentando Pentecostés, yo me toca experimentar trompetas, me toca experimentar expiación, me toca experimentar tabernáculos en mi vida ahora, antes que me muero. Entonces, no debemos sentarnos pensando, bueno, ya viene, ya entonces yo me meto. No. Es que si realmente queremos, tal vez no en su totalidad, tal vez no en toda su fuerza, pero por la fe, por nuestra caminata con el Señor, debemos hoy día estar viviendo en trompetas. Debemos estar viviendo en expiación y debemos estar viviendo y experimentando tabernáculos en mi vida espiritual. Y yo temo que ¿cuántos están esperando y nunca va a llegar porque van a morir antes? Entonces yo no quiero ir al cielo sin experimentar estas últimas 3 fiestas. Ahora yo estoy experimentando estas 4 fiestas en mi vida, desde el momento que me convertí y 3 semanas después recibí el bautismo del Espíritu Santo y también lo que significa los otros que vamos a mirar un minuto acá. Pero para mí es un tremendo desafío para mi vida, que yo no pongo estas cosas en el futuro, creyendo por un gran milagro que Dios va a llevarme a meterme adentro, aunque sí por la eternidad y todo podemos entrar en esto, pero experiencialmente en nuestras vidas, esto debe ser carne y sangre hoy día, a la luz que el Señor nos va llevando. Ahora, vamos a mirar esto. Cuando comenzamos a estudiar con detalles las fiestas, vamos a mirarlos aquí en 3 aspectos. El aspecto histórico, aspecto profético y aspecto personal. Entonces, rápidamente le voy a dar un repaso, digamos, yo no sé cómo llamarlo, ese dibujo, lo que sea, gráfico, lo que es. De las 7, entonces la fiesta, la Pascua, aspecto histórico, liberación de Egipto, aspecto profético, Cordero de Dios en la cruz, personal, arrepentimiento y justificación. Pan y sin levadura, aspecto histórico, salida de Egipto. Para aspecto profético, el entierro de Jesús cuando fue crucificado. Aspecto personal para nosotros, bautismo en agua, separación y santificación. Ahora, esta fiesta, primeros frutos, históricamente cruzar el Mar Rojo. Proféticamente, la resurrección de Jesús. Personalmente, caminar en novedad de vida. La cuarta fiesta, Pentecostés, en su aspecto histórico, entrega de la ley en Sinaí. En el aspecto profético, derramar del Espíritu Santo y también nacimiento de la iglesia. A veces se hace la pregunta, ¿cuándo nació la iglesia? Hay diferentes opiniones, pero yo creo que el nacimiento de la iglesia sucedió allá en el día de Pentecostés. Y personalmente significa para mí y todo creyente bautismo del Espíritu Santo. Ahora, esta fiesta, las trompetas, históricamente llamar al pueblo a moverse adelante. Proféticamente, preparar para el tiempo del fin. Preparar para el tiempo del fin. Y personalmente, nuevos llamados del Espíritu, preparación para la segunda venida.
Ahora, nada más me paro un segundo ahí, en la luz de lo que yo dije algunos minutos antes. ¿Quién no está esperando la segunda venida del Señor? Todo el mundo, cada iglesia, cada cristiano está esperando la segunda venida del Señor. Pues si yo estoy esperando la segunda venida del Señor, la pregunta es, ¿estoy preparándome para esta venida? Estoy preparándome. Si estoy esperando, yo no voy a entrar. Por eso yo necesito entrar antes, hasta que el Señor me lleve a su presencia. Ahora, la sexta fiesta, día de expiación, históricamente entrar en el lugar santísimo y el pecado expiado. Ahí vamos a estar mirando cuando miramos estos por detalles. Ahora, proféticamente, limpieza de la iglesia en el fin. Personalmente, el pecado juzgado, la iglesia purificada y madurez, que habla de nosotros, hermanos. Y tabernáculos, la última fiesta, históricamente entrando en la tierra prometida y gran regocijo. Proféticamente, la última cosecha de almas y la segunda venida. Y personalmente, entrar en el reposo de Dios y Cristo tabernaculizando entre su pueblo. Ahora, con esta introducción voy a comenzar a mirar más detalles de lo que he presentado allá. Entonces, como yo dije, miremos Levítico capítulo 20. Bueno, antes de leer este versículo, quiero decir esto. La palabra hebrea de fiestas significa danzar, que significa eran tiempos de mucha alegría, mucho gozo, menos uno de ellos que era la fiesta de expiación, que era un día de ayuno y cilicio. Pero danzar, tiempo designado. Dios designó las fechas de estas 7 fiestas. Él designó. Entonces significa tiempo designado. Otra cosa, lugar de asamblea. Porque cuando Dios habló de las fiestas, tenían que reunirse alrededor del tabernáculo. No podría celebrarlo en cualquier otro lugar. Fueron llamados y tenían que caminar, etcétera, para llegar a este lugar de asamblea donde todo el pueblo de Dios estaba reunido. En el griego, esa palabra fiesta significa día santo. Entonces, eran días santos que Dios llamó a su pueblo a participar en esto. Ahora, una cosa que quiero que notemos, leamos Levítico 23, el versículo 2. Levítico 23, versículo 2. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Y esto todo le está escribiendo las fiestas. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Déjeme ver. Okay, no, versículo, creo que es 2, perdóname. 2. Habla a los hijos de Israel diciendo, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamarás como santas convocaciones, serán estas. Ahora, noten esto, esta parte aquí de este versículo. Las fiestas solemnes de Jehová. De Jehová. También en el mismo capítulo, versículo 4. (23:4). Estas son las fiestas solemnes, noten, de Jehová, las convocaciones santas y las cuales convocaréis en sus tiempos. Estos versículos están hablando de lo que yo hablé aquí recién. Y también el versículo 44. Así habló Jehová a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Ahora, de esos 3 versículos quiero decir que estas fiestas no eran fiestas de los judíos. Porque hasta ahora hay gente que dice, cuando hablan de las fiestas, están hablando de las fiestas de los judíos. No es así. Entonces, eran fiestas solemnes de Jehová.
eran fiestas de Dios. Hay un mover donde entre el pueblo mesiánico, judíos mesiánicos, que se cree que pertenecen a solo ellos. Esto no es cierto. Las fiestas pertenecen a todos porque eran de Jehová, no de los judíos. Y esto también significa que yo no tengo que ser mi judío para celebrar espiritualmente estas 7 fiestas. Porque ya soy parte del pueblo de Dios, parte del plan de Dios, y Dios me entra en sus planes. Ahora, estas fiestas dan las doctrinas principales de la fe cristiana. Esto es importante, hermanos, porque si no tenemos doctrina correcta, si no tenemos doctrina que nos está llevando poco a poco, como Dios va avanzándole en la vida cristiana, madurándonos, etcétera, etcétera, si nuestra doctrina está errada, no vamos a llegar al final. No vamos a llegar al final. Entonces, estas fiestas nos enseñan las doctrinas principales de la fe cristiana y da las esperanzas del cristiano caminando con visión progresiva. Es muy importante entender que estas fiestas nos llevan a una visión progresiva. Y la Biblia nos muestra en Proverbios que sin visión el pueblo se desenfrena. Por eso, como pastor, como líder, hay que hablar, predicar, enseñar a su pueblo de no estancarse, pero seguir adelante. Y si uno mira estas 7 fiestas, que es imposible salir de todos hasta la muerte, porque esos últimos 3 nos llevan hasta la muerte. Entonces, deben impulsarnos, deben inspirarnos, deben darnos una visión de caminar y no dejar de seguir adelante. Ok, Levítico 23, versículo 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Entonces, estos calendarios, como hemos visto ahí en estos dibujos, etcétera, describiendo las fiestas, son en un sentido el calendario de Dios. Constituyen el calendario de Dios, un itinerario del tiempo de Dios. En sus propósitos son como, es como describir. No son, pero es para describir, son como dispensaciones a una tabla o itinerario de los tiempos preparada debidamente, revelando la manera en que Dios se relaciona con el hombre. Ahora, si miremos Isaías 46, el versículo 10, vemos que Dios dice claramente que Él anuncia las cosas del fin desde el principio. Que anuncio por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no ha hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y eso es lo que Dios está haciendo en cuanto a las fiestas. Él está, como dice acá, anunciando lo por venir desde el principio. Ahora, Éxodo capítulo 23, comenzando con 14, Éxodo 23, 14 hasta 17. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura, 6 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieras sembrado en el campo, la fiesta de la cosecha, la salida del año, cuando hayas recogido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Entonces, estas fiestas eran reuniones santas de todos los varones israelitas.
3 veces en el año Dios llamó a su pueblo a ir a Jerusalén para celebrar estas fiestas. Y pues, si todavía no está el templo, todavía alrededor del tabernáculo. Ahora, eran encuentros divinos con Dios. Miremos Éxodo 23:15. Encuentros divinos con Dios que tenían que ir, pues los varones. Dios exigió que todos los varones de Israel se presentaran alrededor del tabernáculo para celebrar. Dice Éxodo 23:15, la fiesta de los panes sin levadura guardarás, 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y noten esta última parte, y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Cada uno tenía que llevar una ofrenda a Dios. Y para nosotros, espiritualmente, esto significa, literalmente, como el hermano estaba enseñando antes que me tocó enseñar, de nuestra mayordomía, ofrendas y diezmos, etc. Tenemos que participar, que es parte de nuestra vida de dar. Pues aquí, para traer su ofrenda, estaba significando ellos, estoy literalmente participando, porque estoy entregando algo, ofreciendo algo a Dios. ¿Qué significa para nosotros, hermanos? Son 7 fiestas. Y Dios espera que yo esté participando en estas 7 fiestas en mi vida. Entonces, ay de mí si yo digo, no, esta no me gusta. Y hoy día hay iglesias, hay cristianos, hay predicadores que no comparten, no quieren vivir en, por ejemplo, las fiestas de Pentecostés. No quieren vivir, no se interesa el Espíritu Santo, hablar en lenguas, etc. Pero, repito, Dios demandó cada fiesta que tenía que traer una ofrenda o es participar en lo que estaban celebrando en la presencia de Dios. Capítulo 34 de Éxodo, versículo 20. Pero redimirás con cordero el primogénito de las... No, a ver si es 34, 20. Así, al final del versículo. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces, significa que cuando yo estoy en la presencia de Dios, yo tengo que rendirme, someter mi vida, en el caso de las fiestas, a la verdad que está presentando, al mover que Dios está llevando al pueblo en este momento, y viviendo para nosotros los cristianos de hoy día, viviendo la experiencia de ellos todos los días. Una ofrenda voluntaria, dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 10. Y harás la fiesta solemne de las semanas de Jehová tu Dios, de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieras según Jehová tu Dios te hubiera bendecido. No, con la abundancia voluntaria, vea, 2 palabras, abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieras, que significa según mi corazón, según me abro a Dios, según yo me someto a Dios, de mi voluntad, yo hago esto, entonces más voy a participar en lo que significa estas fiestas. Ahora, Jeremías capítulo 24, porque vamos a mirar algunos versículos que vamos a leer, que las fiestas estaban relacionadas con las cosechas y con las lluvias en Israel. Jeremías 5:24. Jeremías 5:24. Y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía, noten, en su tiempo, y nos guarde los tiempos establecidos de la siega. Entonces Dios estableció todo esto. Deuteronomio 11:14.
Y daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Son palabras que son ahí que necesitamos captar, porque Dios está dando su mensaje de esto. Lluvia vuestra tierra a su tiempo, la temprana, la tardía, y recogerás tu grano y vino y tu aceite. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Y esto se relaciona con las fiestas. Ahora, ya leímos algo de esto, pero miremos Levítico 23:10. Levítico 23:10 habla a los hijos de Israel y dice: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, seguiréis tus mies, traerás al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Esto se refiere a la fiesta de primeros frutos que está en la primera semana, y esta cosecha estaban cosechando la cebada. Levítico 23:16. 6. Y a los 15 días de ese mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis. 16, perdón, mi hermano. 23:16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Y eso se refiere al Pentecostés, donde estaban cosechando la cosecha de trigo. Y si ustedes notan el orden, primero cebada, primero trigo, que cebada era inferior a trigo. Y entonces ahí vamos al próximo, Levítico 23:29. 23:29. Porque toda persona que no se afligiere en este día será... No. Ponga 39. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Pero esto se refiere a tabernáculos, y sabemos que están celebrando o cosechando las uvas, el aceite y los higos. Entonces, en comparación, tiene cebada, tiene trigo y tiene vino o aceite, que cada uno, primero es inferior al segundo, el segundo es inferior al tercero. Y como miramos que este reloj de Dios significa el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Los niños, los hijos y los padres. Entonces hay progresión, más madurez. Entonces, todo lo que Dios está refiriendo, hay muchos detalles que están en esto para nosotros. Ahora, el calendario de cuando hablamos de las fiestas están más o menos dentro de octubre y mayo. Dentro de octubre y mayo, y le voy a definir: octubre a noviembre caen las lluvias tempranos. Y esto eran para preparar la tierra para sembrar entre octubre y noviembre. Ahora, desde diciembre a febrero eran lluvias del invierno que eran bastante fuertes. Y después de marzo a abril caían lo que la Biblia llama lluvia tardía. Y esa lluvia tardía vino para madurar la cosecha. Entonces, jugaron un gran papel en la importancia de estas fiestas y las cosechas. Yo creo que también es una advertencia a cada uno de nosotros, que literalmente, como ellos experimentaron estas lluvias para al final de sacar todas las cosechas, ¿qué de mi vida? ¿Qué de mi vida? Estoy experimentando todas las lluvias. Ahora, yo no estoy hablando en un sentido literalmente que cae en Israel,
Pero yo estoy hablando espiritualmente en nuestras vidas diariamente. Si estoy participando en las diferentes lluvias que Dios envía sobre nosotros, que vienen en diferentes tiempos o épocas o cualquier momento que el Señor desea visitarnos, que debemos tener sed. Como recuerda que Jesús dijo una vez, si alguien tenga sed. Si yo no tengo sed, bueno, ya no sé. Tengo cosas serias en mi vida si no tengo sed. Entonces es tan importante, tan necesario de ser una persona con sed de Dios. Y si no tiene sed, pida a Dios. Pida a Dios si no tiene sed. Dios le dará sed. Pero es necesario, primordial, que tengamos sed de Dios, de entrar en lo que significa las fiestas. Ahora, ya lo he repasado y voy a tener poco tiempo en esto. En Levítico capítulo 23, ahora Levítico capítulo 23 es el capítulo donde mayormente explica las fiestas. Levítico capítulo 23, aunque hay detalles en Éxodo, detalles en Deuteronomio, pero es el calendario, ahí se encuentra esto. Leamos solo de este capítulo 23:4. 23:4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ahora, con esto miramos Hechos capítulo 2, el versículo 1. Hechos 2:1, pensando en esos tiempos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces, ¿qué significa? En el calendario de ellos, llegó en el calendario la fiesta de Pentecostés. Entonces, en el día de Pentecostés, sabemos lo que pasó. Entonces, como ese calendario habla de los tiempos de Dios, y aquí en Hechos vemos un ejemplo de lo que está diciendo. Ahora, es nada más una repetición, aunque lo he dicho, cuántas veces lo he dicho, pero en el primer mes celebraron la Pascua, que era el día 14. El día 14 del primer mes celebraron la Pascua. Los panes sin levadura, los días 15 al 21 del primer mes. De primeros frutos, el día 18, o mejor dicho, en medio de los panes sin levadura. Es el primer mes. Ahora, en el tercer mes, Pentecostés, que no había fecha fija para Pentecostés, porque dependía del calendario, los acontecimientos anteriormente de los primeros frutos. Pero entre 5, 6 y 7 fue celebrado la fiesta de Pentecostés. Ahora, ese fue en el tercer mes. Ahora, el séptimo mes, otra vez, 3 fiestas. La primera fiesta del séptimo mes, las trompetas que sucedió el primer día del séptimo mes. La segunda fiesta, día de expiación, sucedió el día 10 del séptimo mes. La tercera fiesta era fiesta de tabernáculos, que sucedió de 15 al 22 o 8 días. No una semana de 7 días, una semana de 8 días, porque Dios dijo, al terminar los primeros 7 días, ya terminó, está completo el plan de Dios, el calendario de Dios. Pero vamos a entrar en otro día, un nuevo principio, en nueva etapa en la historia, donde Dios va a comenzar cosas totalmente diferentes, que sea el milenio y la eternidad. Miremos Colosenses capítulo 2, 16 y 17. Las fiestas muestran el plan maestro de Dios para el hombre en 3 aspectos. Y vimos un poquito de esto en la introducción. Pero dice Colosenses 2, 16 y 17, por tanto nadie juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiesta, noten esta palabra, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
pero el cuerpo es de Cristo. Entonces, con esto leamos Hebreos capítulo 10, comenzando con el versículo 1. Hebreos capítulo 10, capítulo 1. Porque la ley teniendo la sombra, la palabra que queremos notar es la palabra sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrillos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está detrás de ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, como estoy hablando de esos versículos y otros lugares, las fiestas muestran el plan maestro de Dios para el hombre en tres aspectos. Los muestra dónde estamos espiritualmente y a dónde vamos. Estos muestran claramente dónde estoy yo y dónde voy, si hay visión en mi corazón. Y como mostré por este gráfico, vamos a mirar las fiestas en tres aspectos: el aspecto histórico, el aspecto profético y el aspecto personal. Ahora, vamos a comenzar a mirar cada fiesta en los tres aspectos. Ahora, primero la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua. Y la palabra Pascua significa saltar o sobrepasar, que se refiere a Éxodo capítulo 12, versículo 23. Y vamos a mirar que vemos la idea de la palabra Pascua, saltar y sobrepasar. 12 de Éxodo, versículo 23. Porque Jehová pasará, noten, pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando le vea la sangre en el dintel de los dos postes, nota, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces, Pascua es sobrepasar, porque vino el ángel de muerte para matar todos los primogénitos en Egipto. Cuando vieron la sangre en el dintel, los dos postes de la casa, el ángel saltó, sobrepasó estos lugares y no murió ningún primogénito. Ahora, hablando de la palabra Pascua, la separación es su tema. Es la separación y su tema es la sangre. Históricamente, ya tenemos acá Éxodo capítulo 12, y esto es lo que significa históricamente la Pascua. Éxodo 12, 14 y también 21, 28. La liberación de Egipto. Sabemos esa historia muy bien, la liberación de Egipto. Veamos Éxodo 3, 7 y 8. Éxodo 3, 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores,
Pues he conocido sus angustias, he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Entonces, esta fiesta, la Pascua, se refiere históricamente a la liberación de Egipto. Y otra cosa, Éxodo capítulo 12, versículo 2. Éxodo 12, versículo 2. Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este primero en los meses del año. Porque aquí Dios literalmente cambió el calendario. Porque lo que había era, digamos, el calendario, lo que llamamos gregoriano, que es lo que usamos hoy día. Que es cuando sabemos que la Tierra está girando alrededor del Sol, el calendario gregoriano. Pero aquí, en este hecho que Dios hizo para sacar su pueblo de Egipto, Dios literalmente cambió el calendario para ellos y comenzó a instituir lo que llamamos aquí un calendario que es lunar, que significa cuando la luna está circulando alrededor del mundo. Entonces, había diferencia entre los dos calendarios, pero Dios cambió su calendario para comenzar su plan en la tierra. Igual eso sucede en nuestras vidas, porque proféticamente esta fiesta habla de Jesucristo, que pueden ver allí, Jesucristo siendo crucificado en la cruz, y Cristo, como dice Juan capítulo 1, versículo 29, Cristo el Cordero de Dios. Y aquí Cristo el Cordero de Dios para Israel era la matanza de los corderos en el día 14 del primer mes del año, que fue establecido, y para nosotros proféticamente Jesucristo el Cordero de Dios. Y también relacionado con esto, Marcos 15, 42, Marcos 15, 42, como tenemos aquí en la foto, la crucifixión de Jesús. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo. Ahora, lo que esto está diciendo es esto: la víspera del día de reposo. En esta semana había 2 días de reposo. Ahora, está al principio de la fiesta de los panes y levadura. Y eso sucedió entre la semana, pero lo llamaron día de reposo. Entonces, después pasaron los días, había otro sábado normal que observaron. Entonces, cuando dice aquí la palabra, cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo o la víspera de panes sin levadura. Esto es cuando Jesús fue, digamos, en el proceso de ir a la cruz. Y después, mirando esto, bueno, veamos Lucas 23, 56. Hablando proféticamente, vueltos y prepararon especies aromáticas, ungüentos, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Ahora, esto actualmente se refiere al segundo día de reposo en la semana, porque antes Cristo fue crucificado. El día antes de la preparación, el día de panes sin levadura, pero ya con el tiempo fue crucificado, y al final de la crucifixión descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, que no podían hacer nada, ningún labor en su día de reposo, tenían que esperar. Ahora, también hablando proféticamente, Hebreos capítulo 9, 15 al 22. Hebreos 9, 15 al 22. Nos muestra aquí Cristo mediador de un nuevo pacto.
Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones, que bajo el primer pacto, los llamados recibieron la promesa de la herencia eterna. Ahí lo voy a dejar, pero son los versículos 15 al 22, pero la idea es, proféticamente, para la Pascua, Cristo mediador de un nuevo pacto. Ahora, personalmente, ¿qué significa la Pascua para nosotros? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos habla que somos limpiados por la sangre de Jesús. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. También Romanos 6, 18. Romanos 6, 18. Libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Entonces, en esta fiesta, está hablando cuando una persona se entrega a Jesús, lo reconoce como Salvador de su vida y confiesa sus pecados delante de Él. Cristo nos liberta del pecado en nuestras vidas. Juan 8, 32 o 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La idea es que en la primera fiesta somos libres del pecado. Y tenemos lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, nueva vida en Cristo. 2 de Corintios 5, 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todos son hechas nuevas. Ahora, cuando Dios sacó el pueblo de Egipto, Dios cambió el calendario y lo estableció como el primer mes en su calendario. Igual con nosotros, cuando nos convertimos, el calendario de nuestras vidas cambia. Y como dice, la Biblia dice que somos nueva criatura. Todas las cosas viejas han pasado, y aquí todos son hechos. Eso es lo que pasa en una persona que realmente se convierte y se arrepiente, y realmente Cristo ha entrado en su corazón. Es una nueva vida en Jesús. Una nueva vida en Jesús. Y créeme, yo por la evidencia y frutos, hay muchos que dicen que son cristianos, pero yo dudo si realmente Cristo está en sus vidas, porque yo no veo nueva vida. Aunque confiesen que soy cristiano, todo el mundo es cristiano en nuestro día, pero cuando uno llega a Jesús, Dios le da nueva vida, y esa persona sabe y comienza a vivir un nuevo estilo de vida. Cuando me convertí, 2 semanas después, mi madre dijo: yo no sé qué pasó con mi hijo, pero mi hijo habla diferente. Me quitó todas las cosas de mi boca tan sucia que yo llevaba, horrible. Nueva vida en el Señor, y yo sigo igual hasta hoy. No estoy hablando garabatos, pero tratando de glorificar al Señor. Ahora, hay algo que quiero notar en esta primera fiesta y la Pascua, para delinear, si quiere decir, cómo aconteció la matanza de los corderos, y mirándolo cómo sucedió en la vida de Jesús. Pues en el calendario pensamos en el sábado 10. El sábado 10 es el día lo que llamamos Domingo de Ramos, cuando Jesús entró en Jerusalén y ellos echaron hojas de palmas, etc., en frente de Jesús, y Jesús caminó. Entonces, literalmente en Israel, en el sábado 10, ellos tomaron corderos de sus rebaños
para apartarlos para celebrar la Pascua, donde tenían que matar los corderos. Este fue domingo 10 en el calendario judío. Yo dije domingo, pero 11. Sábado 11, o para ellos era domingo. Ahora, domingo 11, Dios, pues comenzando con sábado 10 hasta martes 13, 4 días, ellos inspeccionaron las ovejas, corderos que trajeron para ser sacrificado en el día 14. Entonces, en estos 4 días, Jesús entró en Jerusalén. Jesús fue examinado por los dirigentes religiosos, por Pilato, porque la palabra nos muestra que en estos 4 días, cuando Jesús está en Jerusalén, justo antes de ser crucificado, Jesús fue inspeccionado por Anás, Caifás, Pilato y Herodes. Entonces aquí en esto, 4 días, 10, 11, 12, 13. Ahora, miércoles 14, y esto era el día de matar los corderos. Los corderos eran degollados, día de la preparación, que lo leímos, pero sería bueno leer esto otra vez. Lucas 23, 52 a 54. Lucas 23, 52 a 54. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana. No, esto no es 23. No, esto se refiere a después la crucifixión. Pongan Juan 19, 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, también eso se refiere a después de la crucifixión, pero esto no está hablando del día de preparación antes de Jesús fue crucificado. Pero lo que vemos es que Jesús fue crucificado el día 14, mirando el calendario judío y mirando todo como concuerda. La crucifixión de Jesús fue el día 14 del primer mes. Ahora, la Biblia nos muestra en Marcos capítulo 15, versículo 35. Marcos 15, 35. Tal vez 25. Ok, 25. y 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Y esto era a las 9 de la mañana en Israel. La hora tercera cuando Cristo fue crucificado. Y era la hora cuando estaban preparando los corderos para matarlos para celebrar la Pascua. Ahora, Marcos 15, 33. Perdón, 15, 32. Y Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaron. Cuando vino la hora sexta, a las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Novena era 3 de la tarde. Entonces, si fue crucificado a las 9 de la mañana, Thomas dice aquí, hora sexta era mediodía, y hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena o las 3 de la tarde. Ok, 37, con 34. Y la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hasta 37. Y entonces el velo, más Jesús dando gran voz expiró.
Bueno, yo pasé, corrió uno empapando una esponja en vinagre, poniéndola en una caña, le dio a beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. La idea fue a las 3 de la tarde que Jesús literalmente murió. Y también en esa hora de la tarde estaban matando los corderos para celebrar literalmente la Pascua. Veamos versículo 12, Mateo capítulo 12, 40. Mateo 12, 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, ahí estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. También Mateo 26, 2. Mateo 26, 2. Sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces Jesús, antes de morir, habló aquí como según Mateo, dijo que iba a ser crucificado y en el día de la Pascua y se cumplió la señal de Jonás, que él iba a estar 3 días y 3 noches en la tierra, como dice el vientre del pez. Entonces vamos a mirar cómo tal fue, esto fue. Ahora, una cosa que es importante entender en esto es que ¿cómo puedo decir? El horario judío comenzó en la tarde, digamos, hasta a las 6 de la tarde comenzó un nuevo día. Terminó a las 6 de la tarde el día presente y el día que comenzó a las 6 de la tarde. Entonces voy a tratar de explicar. Jesús murió miércoles a 3 de la tarde, como dice Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Ya hablamos esto. La hora novena. Murió a las 3 de la tarde. Entonces, esto fue a las 3 de la tarde. Ahora, si usted recuerda que cuando murió José de Arimatea fue para pedir a Herodes si podría bajar Cristo de la cruz y enterrarlo. Ahora, hay que calcular. Y la Biblia no dice exactamente, pero conforme a lo que uno va encajando en un cuadro de lo que pasa con Jesús y lo que pasa con la Pascua literalmente, yo estoy convencido que Jesús murió a las 3 de la tarde, pero José tuvo que ir a pedir el cuerpo de Jesús y esto tomó ¿cuánto tiempo? No sabemos. Y después con Nicodemo, José y Nicodemo llevaron el cuerpo donde había una tumba nueva y ahí tenían que envolver a Jesús, su cuerpo, con trapos y todo lo que representa ya especies. Y entonces calcula el tiempo que tomó algo de tiempo. Tomó algo de tiempo para hacer todo esto. Entonces, lo que personalmente yo creo para mirar el calendario de Dios, que a las 6 de la tarde, tal vez algunos minutos antes de las 6 de la tarde, cuando todavía está, digamos, el día 14 el miércoles, están ya casi para meterlo en la tumba. Y cuando lo meten en la tumba, para mí yo veo que esto más o menos está a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde comenzaba un nuevo día. Entonces, a las 6 de la tarde pasaron del día 14 al día 15. Y a las 6 de la tarde comenzó el día 15. Entonces, ellos estaban allá y vemos que fue entregado muerto el 14 y lo ponen en la tumba. Al final de 14, al principio de 15,
Y el día corría de 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, 12 horas. Entonces era lo conocido como la noche. Entonces se entregaron a Jesús o enterraron a Jesús a las 6 de la tarde, el principio de jueves, y llegó hasta 6 de la tarde, 6 de la mañana, significa la primera noche que Jesús está en la tierra. Entonces, pasando de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde, está ya el primer día y noche que ya Jesús está en la tierra. Entonces, comienza el jueves, mejor dicho, el viernes, porque comienza el día a las 6 de la tarde. Entonces, el viernes por la mañana o 6 de la tarde, pasa allá a 6 de la mañana, que es otra noche que Jesús está en la tumba. Entonces, de 6 de la mañana hasta 6 de la tarde, el otro día, entonces 2 días y 2 noches Jesús está en la tierra. Ahora, miremos Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, 52 a 56, 53 a 56. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en la cual aún no se había puesto a nadie, hasta 56. Y era el día de la preparación, estaba para comenzar el día de reposo. Esto significa el primer sábado de esta fiesta. No era sábado normal, era sábado extra, porque era el comienzo del pan sin levadura. Entonces, día de la preparación estaba para comenzar el día de reposo. Las mujeres que habían venido, no, ¿cómo está esto? Desde 56. Y vueltas prepararon especies aromáticas, ungüentos, descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. No, esto no, yo no sé por qué me estoy confundido ahí. Yo estuve leyendo allá, perdóname que yo soy terrible. Ok. Porque hay, ok. Mire, vamos a Mateo 27. Mateo 27, 62 al 66. Mateo 27, 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viniendo aún después de 3 días. Ahora, bájelo, regrese, porque ahí es donde lo que estoy tratando de sacar. Si al día siguiente, que es después de la preparación, o el primer sábado, que no era sábado normal, era sábado porque era el primer día de los panes de levadura, que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, dijeron: Señor, nos acordamos de aquel engañador dijo, viviendo aún después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche, le hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será postrer error peor que el primero. Así Pilato les dijo: así tenéis una guardia, ir a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellándolo en la piedra, poniendo la guardia. Ahora, ya leímos esto, que esto fue justo antes del primer sábado de esta fiesta, que era sábado no normal, un sábado extra. Y ahí entonces cuando vimos lo que está diciendo, que están allá hablando de esas palabras, Pilato está hablando de esas palabras, que están preocupados que van a robar el cuerpo de Jesús. Y en este momento que están diciendo esto, ya han pasado 2 noches y 2 días. 2 noches y 2 días, que esto nos lleva a 16. 16 del primer mes. Fue crucificado el día 14, miércoles,
enterrado al final, principio del día 15, que era jueves. Entonces aquí estamos ya para el día 17 a las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Era ya la tercera noche. Tercera noche que Jesús ya está en la tierra. Y llegan a las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, que es sábado, o al principio de domingo. Ya tenemos 3 noches y 3 días que Jesús está en la tumba, y donde Él mismo dijo anteriormente, como Jonás fue en la tierra 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre también va a estar en la tierra. Entonces ya terminó el día sábado, que comenzó, bueno, terminando 17, que era sábado normal para ellos, su día de reposo. Esto era el segundo día de reposo en este momento, en su fiesta. Entonces era sábado, pero no había resucitado, porque no había llegado el día. Entonces, domingo 18, que comienza a las 3 de la tarde, domingo 18, 3 de la tarde, hasta domingo 6 de la mañana, durante ese tiempo fue la resurrección. Jesús se resucitó, no sabemos exacto, pero entre 6 de la tarde, que era el día después, el día de reposo de ellos, el sábado, o mejor dicho, el domingo, la resurrección. Veamos Juan 20, versículo 1. Juan 20, versículo 1. El primer día de la semana, esto significa ¿qué? Domingo. Primer día de la semana, María Magdalena fue de la mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, ¿qué significa esto? María fue de mañana, o yo no sé si fue a las 4, a las 5, o ahí por las 6, porque esto fue reconocido en el calendario de ellos. De 6 de la tarde, 6 de la mañana era la noche. Entonces fueron ahí despertando la luz. Está allá, pero ya la piedra ya fue removida. También mirando esto en el versículo 17, Juan 20, 17. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido al Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo al Padre, a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Entonces, lo vieron muy temprano en la mañana. Y Jesús dice, no me toques, porque yo no he ascendido a mi Padre, donde ya voy a verificar delante de mi Padre que yo había cumplido todo, si quieres decir de esta manera, la tarea, que fui designado por ti, mi Padre, donde me sometí a la crucifixión, morí, pasé los días en la tierra, 3 días, ya soy resucitado, Padre, y aquí estoy. Entonces el Padre lo ve, yo no sé qué pasa allá, seguramente mucha alegría y contentamiento y todo entre el Hijo, el Padre, el Espíritu Santo, y después Jesús vuelve para estar en la tierra 40 días con sus discípulos y otra gente que le seguía. Entonces el primer día de la semana, Lucas 24, 1 y 2. 24, 1 y 2, perdón. Y primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la tierra del sepulcro. En otras palabras, domingo en la madrugada viene esto. Entonces, ahora a las 6 de la mañana, domingo, a las 6 de la tarde, era el primer día de la semana. Mateo 28, 1. Pasado el día de reposo, noten, ha pasado el día de reposo, que era para ellos el sábado, pero en el calendario de Dios fue que Dios estableciendo un nuevo día.
Entonces dice, al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y otra María a ver el sepulcro. Ahora, con esto, Hechos 20, versículo 7, domingo, no el sábado, porque para ellos el primer día de la semana era lo que nosotros conocemos como domingo. El día anterior para ellos será el sábado. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, alargó el discurso, bueno, hasta ahí. Pero la idea es, se reunieron el primer día de semana. Primero de Corintios 16, 2. Cada primer día, noten, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Por qué dice cada primer día de la semana? Porque ya está siendo establecido entre ellos que Jesús resucitó el día domingo y ya ellos están estableciendo que el domingo es el día donde se reúnen los hermanos. Apocalipsis 1:10. Y estaba en el Espíritu en el día del Señor. La idea es que es el día del Señor, poniendo los versículos juntos, se refiere al domingo. Entonces, yo veo esto que es tan importante, hermanos, porque hay mucha gente que hoy día insisten que es el sábado, pero no es correcto, hermanos. No es correcto. Jesús murió miércoles por la tarde. Fue enterrado jueves a las 6 de la tarde. Digamos, hay que entender el calendario. Y pasó 15, 16, 17, el domingo 18 resucitó. Ahora, miramos Levítico 23, 11. Levítico, y al sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis exceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. No hemos estudiado todavía la fiesta de los primeros frutos. Y vamos a mirar lo que sucedió en la fiesta de los primeros frutos, porque recuerdan, era el último, era 18, cuando pusieron la gavilla en la presencia de Dios, que esto es muestra de la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, en este versículo, en Levítico, que fue establecido ¿cuánto tiempo hacia atrás? Mucho tiempo antes que la venida del Señor. Y el Señor lo proclamó que su destino 3 días y 3 noches en la tierra. Que ya vimos que si uno saca como el orden de esto, fue domingo su resurrección. Pero porque cuando estudiamos, cuando están meciendo la gavilla que representa a Jesús, representa la resurrección, dice, el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis exceptos cuando el día siguiente del día de reposo la mecerá. Que otra vez estableciendo domingo, no sábado, cuando la gavilla fue mecido. Ahora, capítulo 15, para el mismo capítulo, la primera parte del versículo 15, 23, 15. Y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, desde el día en que ofreces la gavilla de ofrenda mecida, 6 semanas cumplidos serán. Y esto ahora va marchando adelante a la fiesta de Pentecostés. Pero está bien marcado que cuando mecían la gavilla y de ahí contaron 50 días y vino el día de Pentecostés. Entonces, yo no sé si esto ayuda o le confunde, pero para mí es importante cuando yo veo, y como yo he estado diciendo, estas fiestas determinan nuestra vida espiritual y nuestra caminata con Dios. Y si nuestra doctrina no está correcta, va a causar problemas en nuestra vida espiritual. Entonces, yo les digo, hermanos, que estudien esto. Yo he tratado de
con todo lo que he podido, tratar de hablar cómo fue la semana para que pueda captar algo y comience a estudiarlo, porque nos alinea de nuestro día de adorar al Señor, aunque todos los días sí son días de adorar al Señor, pero el día establecido por la iglesia primitiva fue el día domingo, y este día fue establecido domingo aún en las fiestas aquí en el libro de Levítico. ¿Cuánto antes de la literal venida del Señor Jesucristo ya fue establecido? Entonces, con esto Jesús concuerda esta parte. Ahora, ya voy a comenzar la fiesta de los panes sin levadura, que nos lleva donde yo estoy hablando acá, pero ya por el tiempo vamos a tomar un descanso y ahí vamos a volver a esto. Ok, hermanos.